Un demonio había aparecido en la villa. La conmoción invadió las calles, y los pobladores corrieron aterrorizados ante el ataque. Por mala suerte, una chica tropezó y cayó, encontrándose cara a cara con el monstruo. Instintivamente, el demonio la atacó con un chirrido incomprensible. Sin embargo, una mano atravesó el cuerpo de la bestia, dejándola inmóvil. La joven quedó muda de asombro. A través de la oscura herida que se abrió, un ojo y el brillo de una katana emergieron. El sonido de la carne rasgándose por las cuchillas acompañó los gritos. De las entrañas del demonio, que ahora yacía muerto, emergió un encantador joven cubierto de sangre. Se dirigió a la chica, quien seguía paralizada mientras la sangre del demonio se deslizaba por su rostro. El joven la tranquilizó, asegurándole que ya estaba a salvo, y se presentó. Soy Kuro, un exorcista de demonios. Los aldeanos que presenciaron la escena lo reconocieron como el Lobo Negro, miembro de la legendaria familia Kyugane, famosa por haber derrotado al poderoso demonio Kyuubi. Con una expresión seria y amenazante, Kuro les ordenó que se dieran prisa y se largaran, para que pudiera comenzar la limpieza. En ese momento, su abuelo se acercó. Había estado siguiéndolo, dispuesto a recordarle que se había saltado su cita para el matrimonio arreglado. Como respuesta, Kuro le dijo que su trabajo tenía prioridad, y no le importaba si la familia de la novia estaba furiosa por rechazarla. El abuelo, con el ceño fruncido, le reprochó nuevamente su falta de tacto con las mujeres. Mira el ejemplo, dijo señalando a la chica que, traumatizada por ver a alguien salir del interior de un demonio, había huido en cuanto recuperó la conciencia. Kuro siempre había sido así. No era popular con las mujeres. El abuelo pensó que todo el esfuerzo que había hecho para organizarle una cita a su nieto, se había arruinado. Cansado del tema, el anciano le recordó, una vez más, que como jefe de la familia Kyugane, una de las más prestigiosas entre los exorcistas, debía cumplir la voluntad de su difunto padre y encontrar una buena esposa. Pero Kuro no tenía intención de casarse. El matrimonio no aportaría nada a su caza de demonios. Cualquier chica saldría corriendo al verlo cubierto de sangre y, además, su trabajo era demasiado peligroso y su personalidad demasiado complicada. En realidad, lo único que le importaba a Kuro era atrapar y desintegrar demonios con su katana. Esa era su misión, vengar la muerte de sus padres. Estaba ciegamente obsesionado con la caza, odiaba a los demonios con todo su ser. Su abuelo sabía que esta situación no podía continuar, debía hacer algo para corregir a su testarudo nieto. Unos días después, en la mansión de la familia Kyugane, el abuelo se reunió con su nieto para hablarle de un asunto de suma importancia. Este asunto de suma importancia era una hermosa mujer en kimono, de cabello claro y sonrisa amigable. Esta bella chica sería la futura esposa de Kuro. Al verla, tan testarudo como siempre, cerró de golpe la puerta corrediza, lo que provocó que su abuelo estallara de furia. Esta vez, su nieto no escaparía de conseguir una doncella. Esta vez no. Dudoso y hostigado por su abuelo, Kuro se preguntó por qué una mujer tan hermosa había venido a verlo, se olía que algo raro estaba pasando. ¿Acaso su abuelo estaba tan desesperado que había comprado una esposa para su nieto? Pero no, en realidad, ella había llegado por su propia cuenta. Con su actitud habitual desvergonzada, Kuro señaló a la chica, y con fastidio, declaró que no necesitaba doncellas, solo erradicar demonios. Lo que te hace pensar que este chico no está muy bien de la cabeza. Vamos Kuro, ¿cómo puedes decir que no a esta ternura? Sin inmutarse, la joven hizo un puchero, y sin decir una palabra, salió de la habitación. Pero no se dirigió a la salida. Caminó, con total naturalidad, hacia una sala donde se desmantelaban demonios. Kuro, obviamente, pensó que la chica se había perdido. Equivocado por su deducción observó cómo la chica apuñalaba a un demonio atado boca abajo. Lo sé, algo raro, pero a la vez, bastante genial, ¿no? De todas formas, su futura esposa le habló, pidiéndole que no la subestimara, ya que, ella no era como las otras chicas, ella sabía cómo resolver. Podía desmantelar demonios sin pestañear, y si era necesario, cortar troncos de árboles con una fuerza increíble. Ella no sería un obstáculo en la misión de Kuro para cazar demonios. Su único objetivo era hacerlo feliz. Ella era la chica de nuestros sueños. Luego de que las cosas se calmaran, empezó a tener una conversación adecuada con la chica, cuyo nombre era Fuyu. Kuro, por supuesto, seguía decidido a no aceptarla como esposa. Primero, se preguntó por qué alguien querría ser la esposa de un exorcista de demonios. Sin rodeos, ella le respondió que un exorcista le había salvado la vida hace mucho tiempo, y ahora quería devolverle el favor. Kuro lo entendió de inmediato. Claro, como no podía estar con ese exorcista, había decidido venir con él en su lugar. Ya lo sabía, nadie lo quería como su pareja, pero tampoco es que le importara.
Mientras seguía con su monólogo interno lleno de muecas extrañas, Fuyu lo miraba con una mezcla de confusión y curiosidad. Fue entonces cuando Kuro decidió que tenía que hacerle entender lo duro que era ser la esposa de un exorcista. Se levantó, la señaló una vez más, y en tono dramático, le explicó que su único objetivo en la vida era masacrar a todos los demonios, sin dejar uno solo vivo. Y si tenía que dar su vida en el proceso, lo haría sin dudar. Así que, si ella le estorbaba, la echaría de forma inmediata. Lo que Kuro no esperaba era que, en lugar de asustarse, los ojos de Fuyu se iluminaran. Eso significaba que podía quedarse. Saltó de alegría al escuchar la noticia, y le aseguró que se esforzaría mucho en su labor. Mientras tanto, Kuro se preguntaba cuántos días aguantaría esta chica antes de huir de la mansión llorando. Así, nuestro testarudo exorcista consiguió una esposa provisional que no era como las demás chicas. Decidido a continuar con su plan de hacer que Fuyu se fuera, le presentó a sus pequeñas y adorables mascotas. Sí, esos perros entrenados para cazar y devorar demonios. Mientras él estuviera fuera, ella tendría que cuidarlos. Para sorpresa de Kuro, Fuyu logró domesticarlos en un abrir y cerrar de ojos. Kuro se preguntó decepcionado de cómo pudieron sus mascotas echar a la basura tan rápido el orgullo de los perros de caza, que ostentaban al ser parte de la familia. Y cuando decía que eran adorables, lo decía en serio. Al ver que su futuro esposo reprimía al cachorro por ser tan dócil, Fuyu le ordenó a toda la jauría que atacaran a Kuro, dejándolo completamente babeado por los perros. Aunque las caras de estos canes daban algo de miedo, a Fuyu no le importó. Estaba segura de que esta familia les había dado mucho cariño. Un tiempo después, Kuro regresaba de una misión. Se preguntó si debería acampar al aire libre y descansar antes de regresar a la mansión. Su mente estaba ocupada pensando en aquella chica, preguntándose si había sido una buena idea dejarla sola. En ese momento, como si fuera por arte de magia, su esposa provisional apareció con una gran cacerola. Como su esposito tardaba mucho, Fuyu vino a prepararle algo para cenar. Esto fue una gran sorpresa para Kuro, quien no esperaba reencontrarse con ella aún. Claro, hasta aquí todo suena muy bien, pero no había ingredientes. Oh, ¿pero qué es eso? Un demonio conejo de brazos macizos apareció de repente en el camino. El instinto de Fuyu reaccionó, y lo golpeó con una cuchara. Lo que podemos ver a continuación es un excelente guiso de 5 estrellas, hecho con demonio de rango bajo. Pero tranquilos, incluso el brazo es comestible. Kuro miraba consternado la cena. Visualmente, no era lo más apetecible, pero debía confiar en las palabras de su esposa provisional. Al probarlo, se dio cuenta de que estaba delicioso. Aunque fuera un demonio de rango bajo, seguía siendo un animal salvaje, y Fuyu lo había atrapado para él, lo cual lo alegró un poco. Mientras Kuro comía, su mente vagaba hacia pensamientos más oscuros. La vida de un exorcista siempre estaba llena de peligros. Cuando era joven, sus padres fueron eliminados por un demonio, por lo que nunca lograría tener una vida normal. Con esos pensamientos negativos en mente, le dijo a Fuyu que nunca podría ser feliz casada con un exorcista. Le pidió que volviera con su familia, pero ella, con un puchero, se negó rotundamente. En realidad, no tenía a dónde regresar. Su aldea fue destruida por demonios, y toda su familia pereció. Aún así, ella logró sobrevivir. Y sí, exactamente, fue nuestro protagonista quien la salvó en esa ocasión. Nada más miren qué tremendo Chad. Ese día, Kuro obtuvo una marca en uno de sus ojos, y una chica que lo recordaría por el resto de su vida. Con una sonrisa, Fuyu le recordó que fue él quien le salvó la vida. Desde entonces, había querido encontrarlo y agradecerle. Ese agradecimiento fue lo que le dio un objetivo en la vida. Con eso dicho, ahora era su turno de dar su vida por él. Esto dejó a Kuro con los ojos bien abiertos. En ese momento entendió que, cuando los demonios les arrebatan a los humanos lo que es suyo, algunos buscan venganza y otros encuentran una forma de gratitud. Esa noche, llegaron tarde a la mansión. El abuelo de Kuro tenía sus sospechas de que la relación de su testarudo nieto con Fuyu iba bien. Kuro aún tenía intenciones de echarla, pero por otro motivo. Al parecer, quien no estaba realmente preparado para la boda, era él. Sorprendentemente, su abuelo escuchó algo que jamás pensó oír. Su nieto por fin se iba a casar. Unos días después, el escenario para la boda se había teñido del ambiente de un manga romántico escolar. Kuro, sorprendentemente, estaba nervioso y algo ruborizado al ver a su futura esposa con el atuendo tradicional. Ella lo observaba a él de la misma forma. Oculto entre su ropa, Kuro llevaba un pequeño utensilio para peinar decorado delicadamente con joyas, y hecho de un árbol tropical. Tenía la intención de regalárselo a Fuyu, como símbolo de su determinación.
Sin embargo, no sabía cuándo sería el momento adecuado para dárselo, lo cual solo lo puso más nervioso. Ahora, debían intercambiar vasos y beber, como parte de la ceremonia tradicional. Pero, sorpresa, sorpresa. Algo se sentía extrañamente inquietante, solo Kuro bebió del recipiente. A los pocos segundos, notó que la bebida tenía un sabor extraño. Kuro se derrumbó, cayendo al suelo con sudor frío cubriéndolo, preguntándose qué le habían dado. Su mente analítica de exorcista saltó a la conclusión de que había ingerido una neurotoxina. Mirando hacia arriba, vio a unas cuantas personas, incluyendo a su abuelo, felicitándolo por su matrimonio. Su abuelo se presentó con lágrimas, mocos y sudor en el rostro. Estaba apenado de no poder hacer nada al respecto, pero, en este momento se establecía el matrimonio, y comenzaba el sacrificio de la novia. Fuyu estaba allí, en silencio. Ella sabía lo que estaba ocurriendo, pero no mostraba ninguna emoción. Como si simplemente hubiera aceptado lo que significaba casarse con Kuro desde hace tiempo. Kuro, sin embargo, no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Sacrificio? ¿Neurotoxina? ¿Qué clase de boda era esta? Su abuelo, viendo la confusión en su rostro, le explicó la verdadera historia de la familia Kyougane y el sello del Kyuubi. Aquí es donde nos metemos en territorio oscuro. Cuando los exorcistas pelearon contra el Kyuubi, muchos soldados perdieron la vida. Aun con la fuerza de la familia Kyougane, tuvieron enormes dificultades para sellarlo. En medio de la batalla, el demonio les dio a elegir, salvar la vida de un ser querido o salvar las vidas del pueblo. El demonio había exigido la vida de la esposa de un miembro de la familia como sacrificio para garantizar la paz del pueblo. Es por eso que la madre de Kuro, después de dar a luz, fue sacrificada. Y su esposo, en un intento desesperado por salvarla, también murió. Y ahora, había llegado el fatídico día en que la historia se repetiría de nuevo. Pero, su abuelo, que no quería que Kuro corriera el mismo destino que su padre, había planeado todo a sus espaldas. Esa bebida estaba destinada a proteger a Kuro, dejándolo fuera de combate durante lo que dure el sacrificio de la novia. Tirado en el suelo, Kuro miró a su esposa, quien le comentó con serenidad que la vida que él le había dado durante estos 5 años de su primer encuentro, la devolvería hoy. Y aunque Fuyu sabía que ella iría al infierno, le aseguró que lo seguiría amando. Al bajar por las escaleras del templo, el abuelo de Kuro se dirigió a Fuyu, revelándole que este era el motivo por el cual ninguna mujer quería ser la esposa de su nieto. El abuelo le confesó que nunca supo si lo correcto era buscar a una mujer que estuviera dispuesta a sacrificarse por una gran recompensa o a una que, de verdad lo amara, y tomara la difícil decisión por su cuenta de sacrificarse. Pero conociendo a Kuro, ninguna de las dos opciones le hubiera parecido adecuada. Sin embargo, el anciano se sintió aliviado cuando escuchó que Fuyu se había ofrecido como voluntaria. Esta chica era diferente, y parecía realmente feliz con su elección. Los presentes llegaron al templo donde el Kyuubi había sido sellado, un lugar oscuro y solemne, construido a costa de la vida y el sacrificio de muchos exorcistas. Mientras tanto, Kuro, aún afectado por todo lo que estaba sucediendo, no podía dejar de pensar en su futuro con Fuyu, un futuro que no estaba dispuesto a perder tan fácilmente. En un acto desesperado, sacó el adorno que había guardado para ella, y con la parte puntiaguda, lo clavó en su costado. Lo único en su mente era que no quería volver a perder a nadie nunca más. De las puertas corredizas del templo del Kyuubi emergió una mano escuálida. Una voz profunda y burlona se hizo presente, anunciando que había pasado mucho tiempo desde que los exorcistas se habían tomado la molestia de ofrecer una esposa. Fuyu fue recibida con un vaso de sake, que no tenía muy buen aspecto, para ser honestos. Decidida, acercó el vaso a sus labios, pero la sensación de asco era demasiado fuerte. Era básicamente veneno. Por otro lado, el abuelo de Kuro, sintiendo el peso de haber traicionado a su nieto, estaba preparado para terminar con su propia vida. Pero antes de que pudiera hacer nada, el cuchillo que iba a utilizar fue lanzado lejos, al igual que el vaso que sostenía Fuyu. En ese momento, Kuro hizo su gran entrada, besando a su esposa, quien quedó tan sorprendida que aún mantenía las manos en la misma posición como si estuviera sosteniendo el vaso. Mirando directamente al demonio, Kuro le ordenó con autoridad que no le diera de beber a su esposa una bebida que parecía vómito. Si el Kyuubi pensaba interponerse en su matrimonio, lo tomaría como una declaración de guerra. El Kyuubi, que hasta ese momento había mantenido una postura tranquila, se descontroló. Su rostro se deformó en un grito de furia mientras exclamaba contra la blasfemia de Kuro. El demonio rugió que había perdonado la vida a los exorcistas durante 1000 años, pero que eso ya no importaba, pues estaba listo para destruir a cualquiera que se interpusiera. Kuro, ahora rodeado de un aura de puro protagonismo, desenvainó su katana, listo para el combate. Mientras se preparaba para atacar, lanzó una última advertencia al Kyuubi.
comentándole que a quien le habían estado perdonando la vida durante todos estos años, no era a la familia Kyougane o al pueblo, sino a este legendario demonio. Evidenciando por qué esta será una batalla completamente injusta, aquí va un pequeño flashback. A pesar de que todos lo despreciaban y lo rechazaban por querer vengar la muerte de sus padres y dedicar su vida entera a la caza de demonios, nació el prestigioso exorcista y cazador de la familia Kyougane. Así es, nuestro protagonista no es cualquier exorcista. Él es el jefe de la 47ª generación. Su talento y dedicación lo convirtieron en lo que la gente llama destrucción encarnada. Y su katana, bueno, digamos que hace cortes tan precisos que puede liberar 1000 años de ataduras con un solo tajo. La batalla con el Kyuubi, aunque la esperábamos algo más prolongada, terminó bastante rápido. Kuro, siendo el mejor exorcista de la familia Kyougane, demostró por qué su nombre es tan temido y respetado. No solo dominaba diferentes armas y técnicas, sino que también tenía ese aura imponente que dejaba a cualquiera temblando. Este chico realmente era una cosa bárbara. No más miren cómo quedó este atemorizante demonio, o lo que queda de él. Después de su aplastante victoria, Kuro se acercó a su amada esposa, Fuyu, y con una voz suave pero decidida, le dijo que quería que buscaran juntos una razón para vivir. Después de casi ser sacrificados y luchar contra un demonio milenario, lo que toca es hablar de un futuro juntos. Pero, en ese momento Kuro se tambaleó un poco. Resulta que después de tanto moverse por todos lados en combate, estaba empezando a sentirse bastante mareado. Oh, y hay algo que probablemente debió haber mencionado antes, era muy sensible a las medicinas. Al despertar, Kuro se encontró con su abuelo, quien ni siquiera podía mirarlo a los ojos después de lo que había hecho. El anciano, con voz temblorosa, le dijo que su esposa se había ido de estas tierras. Sorprendido, Kuro lo recriminó, ¿por qué no la había detenido? Sin perder un segundo, salió corriendo a buscarla. El abuelo intentó detenerlo, llamándolo necio, pero Kuro, sin dudar, respondió que ese alguien estaba delante de sus ojos, dejándolo sin palabras. El anciano se quedó atrás, llorando y pidiendo perdón por no haber podido proteger a Fuyu. Al seguir corriendo, finalmente la encontró. ¿A dónde piensas ir?, le preguntó, desesperado. La respuesta que recibió fue fría como el acero. Fuyu le dijo que su misión había finalizado y que, si se quedaba con él, solo le estorbaría en su trabajo. Le pidió que la olvidara, como si eso fuera algo posible. Kuro, con el corazón acelerado, gritó que no lo subestimara, quería que ella sea su esposa. Y si tenía que romper el compromiso que hicieron, preferiría pasar por una guillotina. Al verlo acercarse, Fuyu lo detuvo, pidiéndole que no la mirara. Pero Kuro, decidido, le quitó el velo. Y entonces, oh, vaya. ¿Qué es esto? Unas grandes orejas, unos colmillos, y una cola de zorro. Fuyu, te volviste una furra. Ejem, quiero decir, el Kyuubi te ha poseído. Pasado un tiempo, Kuro volvió a la mansión junto a su esposa. Esta vez necesitaba respuestas urgentes sobre lo que había sucedido con el cuerpo de Fuyu. Con una médica especialista de la familia presente, ambos estaban más tranquilos, ya que no parecía haber peligro inmediato. Sin embargo, Kuro quería saber si Fuyu sentía algo extraño. Fuyu, sin saber qué decir, mencionó que lo más molesto era escuchar doble, ya que ahora tenía tanto sus orejas humanas como las del demonio. Sin pestañear y con la mayor seriedad del mundo, Kuro tocó una de las orejas para asegurarse de que eran reales. A Fuyu le hizo cosquillas, pero la cosa no terminó ahí. Kuro, sin más, le pidió que se desvistiera. O bueno, en realidad lo intentaba hacer por su cuenta. La médica, horrorizada, lo echó de la sala inmediatamente. Para aclarar la situación, Kuro ya había visto cuerpos desnudos antes, pero claro, los de los muertos. Obviamente. La médica, quien parecía la más sensata en la sala, escuchaba cómo Fuyu, con su peculiar manera de ver las cosas, preguntaba si debería cortarse las orejas de demonio para que nadie descubriera que estaba poseída. A pesar de su apariencia, Fuyu no tenía nada diferente en su interior. Ni siquiera los amuletos de exorcismo hacían efecto. Probaron de todo, desde exorcismos hasta caminar sobre fuego y entrenar bajo una cascada. Lamentablemente, la vida no era como aquel famoso anime de cazadores de demonios. Fuyu parecía estar libre de cualquier mal, pero el verdadero problema no eran los demonios, sino los humanos. Específicamente, la agencia de exorcistas. Si descubrían que estaba poseída, sería eliminada sin dudarlo. Kuro se prometió a sí mismo que la protegería a toda costa, pero su resolución fue puesta a prueba cuando, sin que él se diera cuenta, Fuyu huyó de la mansión. En su huida, Fuyu se disculpó, diciendo para sí misma que, si no podía ser útil, prefería no causar problemas. Quería liberarse de la maldición por sí misma. Cuando lograra regresar como una simple humana,
pensaba que Kuro se sorprendería de lo buena esposa que podía llegar a ser. Sin embargo, lo único en lo que Kuro podía pensar era en si Fuyu realmente lo despreciaba tanto como para huir. Un hombre cuya esposa escapa de él. Eso era algo que este testarudo cazador de demonios no podía tolerar. Con su fiel perro de caza, estaba decidido a encontrarla y preguntarle cara a cara la razón de dejarlo. Mientras tanto, Fuyu corría como si estuviera en una película de terror, siendo perseguida por su propio esposo. Kuro, manteniendo la calma y analizando fríamente la situación, sabía que no había lugar en el que ella pudiera esconderse. Había cazado innumerables demonios, y encontrar a Fuyu no sería un reto difícil. Fuyu, por algún motivo, parecía disfrutar el hecho de ser perseguida, casi como si fuera un espectro más. No obstante, Kuro se dio cuenta de algo alarmante: la cantidad de espectros en el área era excesiva. Tal vez, y solo tal vez, Fuyu los estaba atrayendo. En un asentamiento cercano, la joven esposa se acercó a conversar con los locales. Preguntó si había algún templo o santuario donde pudieran limpiar maldiciones. La respuesta no fue la que esperaba. Todos le dijeron que, teniendo a Kuro en la aldea, no necesitaban de esas cosas. Porque cada vez que ocurre un desastre, él lo salvaba con sus habilidades para cazar demonios, le comentaron. A Fuyu le encantó escuchar eso. Su esposito siempre era increíble. Sin embargo, uno de los aldeanos mencionó un rumor sobre un lago llamado el Lago de las Plegarias. Se decía que, si mirabas tu reflejo en su superficie, tu deseo más profundo se haría realidad. Intrigada por la idea, Fuyu salió corriendo hacia allí sin pensarlo dos veces. No llegó a oír que esta maravillosa historia podía tener una intención oculta, y algo peligrosa. Al caminar por el bosque, se distrajo al escuchar el sonido de un bebé llorando. Sin prestar atención a donde pisaba, su pie resbaló, y cayó al suelo, lastimándose la pierna. Con dolor, se arrastró hasta el borde del lago, y al mirar su reflejo en el agua, escuchó su nombre. La voz venía de una mujer cargando a un bebé. Fuyu se quedó helada al reconocerla. Era su madre. El corazón de Fuyu dio un vuelco. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Madre e hija se abrazaron fuertemente. Fuyu había soñado con este momento tantas veces. «Has crecido tanto», le susurró su madre con una sonrisa cálida. Y no solo estaba ella, también estaban sus hermanos, todos sonriéndole con ternura. Los había extrañado tanto. Después de perderlos, se había sentido completamente sola, pero ahora parecía que el cielo le regalaba una segunda oportunidad. Pero este no era un regalo del cielo, sino una trampa del infierno. Aquellos dulces sueños eran solo una ilusión, una oscura pesadilla creada por un demonio. Las sombras que rodeaban a su familia empezaron a murmurarle palabras dulces, invitándola a quedarse en ese lugar para siempre. Sin que Fuyu se diera cuenta, lentamente se rindió ante el sueño, atrapada por esas voces acarameladas. Lo que ella no sabía era que su propia mente estaba siendo presa de un demonio, el cual la mantenía prisionera en un mundo de sueños falsos. Los recuerdos de Fuyu florecían en la pesadilla creada por el demonio. Soñaba con la sopa de su madre, comiendo con su familia, y deseando que Kuro, su esposo, pudiera probar aquel plato tan especial. Qué diferente habría sido si su familia la hubiera visto vestida de novia. Su padre, sin duda, habría puesto una cara terrorífica al conocer al exorcista. Pero estos pensamientos no eran lo que el demonio quería. Necesitaba que Fuyu se concentrara en deseos más superficiales, más fáciles de manipular. Sin embargo, algo había cambiado. De repente, ya no podía leer los deseos de esta chica. Fuyu se sentía culpable por pensar en Kuro cuando, por fin, había vuelto a ver a su madre. No quería pensar que eso la hacía una mala hija, pero, por otro lado, también soñaba con construir un futuro junto a su esposo. Hasta ese momento, siempre se había visto a sí misma como un simple sacrificio, pero ahora, había algo más que nunca había considerado. El demonio lo notó al instante. Fuyu se rebelaba contra su poder, y ya no podía manipularla como antes. Despertó en un lugar oscuro, junto a un cadáver desconocido, preguntándose quién era esa persona y dónde estaba ella. Al mirar hacia arriba, vio que la salida estaba muy lejos. El lugar en el que se encontraba parecía un estómago gigantesco. Al investigar un poco, dedujo que el líquido que la rodeaba probablemente eran jugos gástricos. En resumen, si no salía de ahí pronto, acabaría digerida. Fuyu pidió ayuda, pero estaba en una zona tan alejada que era imposible que alguien la escuchara. Intentó escalar, pero las paredes estaban cubiertas de espinas que impedían su salida. Sin embargo, esta chica no era como las demás. Con determinación, arrancó una de esas espinas y la empuñó como un arma improvisada. Si voy a salir de aquí, lo haré luchando, pensó. Con la espina en mano,
comenzó a apuñalar el cuerpo del demonio desde dentro, tratando al menos de liberar algo del líquido gástrico. No importaba lo que costara, ella volvería a ver a Kuro. Y si él se lo permitía, quería vivir un futuro juntos. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando, de repente, el gran protagonista hizo su aparición. Su esposito apareció como un héroe, junto a su adorable perro, Gon. Al verlos, Fuyu sintió una alegría inmensa. Kuro le pidió que retrocediera, mientras tomaba las entrañas del demonio junto con algunas espinas y las usaba como un arma. Las espinas se incrustaron en la carne del monstruo, pero eso no fue suficiente para detenerlo. De la boca de la espantosa criatura empezaron a salir tentáculos de carne que intentaron sujetar a Kuro. Por un momento, el exorcista fue atrapado. Sin embargo, con la rapidez de un tornado, comenzó a girar sobre sí mismo, enredando los tentáculos para luego lanzarlos como una lanza improvisada contra el cuerpo del demonio. Sin mostrar el más mínimo signo de cansancio, como si esto fuera pan de cada día, Kuro extendió su mano hacia su amada de orejas de zorro. Era hora de volver a casa. Sus manos se tocaron. ¡Qué indecentes! Pero eso no importaba mucho, ya que Fuyu tenía las piernas lastimadas y no podía levantarse. Con la puesta de sol ocultándose en el horizonte, Kuro la cargó con cuidado. Mientras avanzaban, se preguntó si había algo que le molestara. Fuyu, con sinceridad, le explicó que no quería darle problemas y que por eso intentaba liberarse de la maldición por sí misma. Como todo un galán, Kuro no titubeó ni un segundo al responder. «Puedes darme todos los problemas que quieras, pero debes confiar en mí». Con esa impactante frase romántica, el rostro de Fuyu se ruborizó profundamente. Mientras caminaban, Kuro mencionó que había algo en su bolsillo que quería darle. Sin mucha delicadeza, ella revisó su bolsillo y sacó un adorno para el cabello. Al verlo, se quedó sin palabras. Era un objeto hermoso, aunque un poco dañado, ya que algunas de las joyas comenzaban a salirse. Al notar esto, Kuro le dijo que se lo devolviera para conseguirle uno nuevo. Sin embargo, Fuyu afirmó con firmeza que ese era el que más quería. Para Fuyu, su vida habría terminado cuando lograra devolverle el favor a este exorcista. Nunca imaginó que vendría después de cumplir su misión. Pero ahora, aunque no lo tenía del todo claro, si el futuro iba a ser algo como esto, entonces estaba bien desearlo, juntos. Al regresar, Fuyu tuvo la noticia de que saldrían de viaje, lo que significaba abandonar las tierras de la familia. Ya que quedarse estancados en este lugar no resolvería su maldición, lo mejor era largarse. El viaje sería peligroso, los espectros se sentirían atraídos por el aura espectral del Kyuubi, o incluso podrían ser perseguidos por la agencia de exorcistas. En ese momento, el abuelo de Kuro apareció oportunamente para ayudar a manejar la situación. Usando una muñeca sustituta, podrían transportar la presencia de Fuyu, lo que ocasionaría atraer el mal. Para llevar a cabo el plan, el abuelo de Kuro cortó un mechón de pelo de Fuyu y lo puso en la parte delantera de la muñeca. Sin embargo, Kuro sabía que si hacía esto, su abuelo estaría en peligro. Su abuelo era consciente de los riesgos, pero esta vez no iba a ignorar a esta pareja de recién casados, quería apostar su vida por ambos. Asegurando que volverían, esposo y esposa se prepararon para un largo y peligroso viaje. Una chica con orejas y cola de zorro, con una actitud despreocupada, y un testarudo y experto cazador de demonios daban inicio a una extraña luna de miel. Luego de un viaje, la pareja de tortolitos llegó al primer lugar que debían visitar, el mercado negro, donde al parecer traficaban con demonios. Al encontrarse con la calle principal, la zona se veía bastante animada, y a lo lejos, había un castillo que destacaba por tener la calavera de un demonio con grandes colmillos. Armas, medicinas dudosas, información secreta, el mercado negro podía conseguir todo tipo de cosas. Es por eso que Kuro se aseguró de decirle a su esposa que debía cubrirse bien el rostro. Los rumores de que el mercado negro estaba reuniendo y curando a los poseídos eran una información que debían aprovechar. Fuyu se alegró y se sorprendió de que pudieran encontrar una pista para que volviera a la normalidad tan pronto. Sin embargo, tenía que recordar que el mayor problema eran los criminales que frecuentaban la ciudad. Con tantas personas peligrosas, era mejor no llamar la atención. Además, estaba la agencia de exorcistas, quienes se encargaban de capturar y ejecutar demonios. Antes de que alguien de la organización la encontrara, debían volver a hacer a Fuyu humana. El primer paso era entrar al castillo de la calavera. Al estar en la entrada, Kuro se acercó a los guardias, y aseguró ser un exorcista, lo cual volvió a estos más a la defensiva. A estos sujetos no les gustaba que hubiera un cazador de demonios cerca del castillo. El plan perfecto de 3 simples pasos que ideó Kuro, se derrumbó con solo una frase. No tenía permitido pasar.
Los guardias insistieron en que se largara, y se escuchó no muy lejos a una chica informando que era normal que a las personas de aquí no les gustaran los exorcistas, porque esta era una zona neutral. Quien parecía ser la jefa de un clan popular en el mercado negro les preguntó a la pareja si querían una guía para entrar al castillo Calavera. Entrando a la boca del lobo, o mejor dicho, dejando entrar al lobo en la madriguera, esposa y esposo se sentaron uno al lado del otro, mientras eran observados por hombres muy rudos que no podían ponerse una camiseta. Donde se encontraban era en la casa de apuestas de la ciudad, la cual pertenecía al clan Magoichi. Aunque parece poco creíble, la principal política del clan es no abandonar a las personas que necesitan ayuda. La jefa del clan preguntó de forma provocadora si la presencia del exorcista podría significar un posible enfrentamiento dentro de esta habitación. Los tortolitos se miraron, entendiendo que debían contar la verdad. Kuro le informó a la jefa que solo quería que se deshicieran de la maldición que le lanzaron a su esposa de orejas esponjosas. La chica miró a Fuyu, lo sabía, este chico se casó con una furra. De todas formas, Kuro soltó algunos billetes a la vista de todos. Sin embargo, la jefa no quería dinero, sino apostar. Si ella ganaba, entonces debía quedarse con Fuyu, y si él ganaba, le diría cómo entrar al castillo Calavera. No obstante, Kuro no aceptó el trato, no jugaría con la vida de su esposa de esa forma. Aún no era un apostador compulsivo. En vez de eso, aceptaría jugar si le parecía bien que él se ofreciera, y si perdía, entonces haría lo que ella quisiera. Eso le pareció interesante a la jefa, no sonaba mal la idea de tener a un exorcista como esclavo. El resultado de la apuesta se basaba en un juego sencillo, en un vaso se moverían 2 dados. Cuando fueran lanzados, los jugadores elegirían par o impar, el que adivinara ganaría. Las rondas serían 5, al mejor de 3. Kuro pensó que los dados solo eran un par de rocas con números y no serían muy difíciles de adivinar. O podría sacar la información a la fuerza, lo que llamaría demasiado la atención de la ciudad, así que prefirió mantenerse al margen y ganar la apuesta. El juego comenzó, y luego de tirar los dados, Kuro intentó adivinar que la suma de los dados sería un número impar. Error, el número fue par. La segunda ronda empezó rápidamente, y esta vez intentó adivinar que el resultado sería par. Con una gota de sudor, observó que nuevamente se equivocó. Ya no tenía más oportunidades de error. Sacando su trasfondo de protagonista de manga shonen, Kuro nos narra cómo había experimentado miles de batallas, y aún así, había sobrevivido para ver el sol salir. Una vez que tenía una presa, nunca la soltaba, por lo que, ahora mismo, pensó en que el resultado de los dados debería ser par. Error nuevamente. Kuro perdió 3 veces seguidas, así que, ahora sería cargado por hombres musculosos a una vida de esclavo. Fuyu miró con la boca abierta como el juego le arrebató a su esposo. Algo nada lejos de la realidad de muchas parejas. Ahora puede huir antes de que otro exorcista la encuentre, eso es lo que la jefa le recomendó hacer. Desde hoy, Kuro era el nuevo compañero del clan, así que había que educarlo para que cumpla con las tareas de la casa de apuestas. Primero que nada, debe limpiar las habitaciones, las cuales destruyó por su poco cuidado. Segundo, debe atender a los clientes, a quienes logró intimidar, y por último, debe darle un masaje de hombros a uno de sus compañeros, a quien percibe como débil. A su intranquilo compañero le advirtió que necesita entrenar más, ya que los músculos se fortalecían luego de ser destrozados y regenerados. Por este motivo, le ofreció una ayudita con su situación. En poco tiempo, se vio envuelto en una situación incómoda, un gran hombre temible y calvo se le acercó de manera poco amigable para hacerle entender un par de cosas a la fuerza. Mientras tanto, Fuyu se acercó a la jefa a la casa de apuestas, y le pidió apostar, si ganaba, le devolvería a su esposo. Sin embargo, la respuesta fue fría. La jefa intentó hacerle ver que los exorcistas eran quienes acababan con los demonios y los poseídos, por lo cual a ella solo la estaban usando. Fuyu intentó aclarar la situación, necesitaban tener una charla sobre Kuro, la persona que le salvó la vida. Más calmadas, se sentaron a dialogar. La jefa del clan le informó que había ayudado a muchos poseídos a escapar en busca de una cura. Era bastante común que los demonios se volvieran más fuertes al devorar a otros y heredar sus poderes. Por eso, la agencia de exorcistas actuaba rápidamente para exterminar a los poseídos que encontraban, para evitar que aparecieran demonios más poderosos. La jefa había visto a muchas personas ser capturadas y eliminadas por ellos, y desconfía de que Kuro no la esté utilizando. Le costaba pensar que podría salvarla, si ni siquiera podía ganar una apuesta. Fuyu respondió rápidamente, afirmando que confiaba plenamente en su esposo. La jefa se sonrojó ante tan romántica respuesta y le dijo que tenía madera para ser apostadora, considerando que las palabras de Fuyu eran mentiras que había soltado. Pero estaba completamente equivocada.
Kuro en realidad era un chico en quien se podía depositar confianza. Solo miren cómo el chico nuevo del clan realizó una revolución tras bambalinas, tenía a aquellos hombres que no usaban camisetas postrados ante su excelencia y fuerza. Y mejor no hablemos de esa marca de aquí. La señora de la casa de apuestas se sorprendió por la inutilidad de su personal. ¿Cómo era posible que un mocoso hubiera hecho esto en tan poco tiempo? Mientras tanto, a las afueras, estaba a punto de ocurrir una tragedia. Los ciudadanos llevaban en una carreta a un demonio atado que parecía inmóvil. No obstante, solo estaba inconsciente. Este se levantó y rompió las débiles sogas, aún estaba vivo. Esto causó un gran daño al mercado negro, pero, por suerte, había dos grandes guerreros para contener la situación. La señora de la casa de apuestas utilizó dados negros como herramienta para intentar vencer al demonio, proclamando que los mismos habitantes salvarían la ciudad sin necesidad de un exorcista. El demonio se escabulló por la tierra. Intentando adivinar por dónde saldría, la chica apostó a que sería por la izquierda desde su ubicación, y adivinó correctamente, lo que causó una gran explosión en el suelo. Lo que ella tenía era un objeto mágico, unos dados hechos con el caparazón de un antiguo demonio. Para usarlos, había que proclamar el siguiente movimiento del enemigo, y si era correcto, el dado realizaba un ataque. La chica proclamó que el demonio saldría por debajo frente a ella, pero esta vez se equivocó, vino por detrás. Al fallar, el daño se devolvía al portador. Esa era la desventaja de este objeto mágico. Harto de ser un observador, Kuro decidió ser el siguiente en atacar. Dejó las cosas claras con aquella jefa. Como exorcista, era común que acabara con poseídos, pero eso no pasaría, y tampoco ocurriría si los descubrían. Así como nunca tuvo vergüenzas ni derrotas, tampoco tenía razones para separar a su esposa de una vida normal, por eso la salvaría, sin importar que debía apostar a cambio. Ese día, ella sacrificó su vida por la suya. Kuro decidió que la protegería, respetando lo que ella ganó con esa apuesta. Así que le pidió a la jefa que apostara a su favor y tomara una decisión rápida. En respuesta, con el puño cerrado y tembloroso, se aseguró de recordarle a Kuro que nunca debía decirle a un apostador cómo apostar. De todas formas, ella confió en él y proclamó que el siguiente ataque enemigo vendría por detrás. El demonio surgió por la espalda de la jefa, y ella no movió ni un centímetro de su cuerpo, esperando el filo cortante de la katana de su nuevo comodín. Esta era su respuesta a confiar en las palabras del exorcista. Ahora no tenía más opción que ayudar a esta pareja de recién casados. El clan fue creado para ayudar a quienes debían esconderse de los ojos de los demás, así que Kuro le pidió que lo ayudara a entrar a ese lugar donde podrían salvar a Fuyu. Pero, un momento, la pelea evitó que Kuro pudiera concentrarse en ella. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba su esposa? Los miembros del clan corrieron a avisar sobre la situación a su señora. La chica poseída había desaparecido. Más concretamente, fue capturada y llevada al Castillo Calavera. En una celda dentro del Castillo Calavera se encontraba Fuyu, preocupada por su situación. Los carceleros estaban buscando una poseída demonio zorro común y corriente, y encontrarla fue como un regalo caído del cielo. Mientras tanto, afuera, la sangre de Kuro hervía de rabia por haber dejado que atraparan a su esposa. Solo la había perdido por un segundo, y una vez más dejó que corriera peligro. Sin embargo, ahora contaba con más aliados. La jefa de la casa de apuestas lo guió hacia el castillo, facilitando su entrada. Dentro de la celda, Fuyu se encontró con otra chica poseída. Esta le explicó que en el Castillo Calavera no curaban a los poseídos, eso era una mentira. En realidad, estaban reuniendo demonios fuertes para que se devoraran entre sí, con el objetivo de crear a un demonio aún más poderoso. Usaban a los poseídos como comida para las mascotas del amo del castillo. El amo del castillo estaba planeando una venganza contra los exorcistas con los que había perdido una vez. Además, era el gobernante de la ciudad del Mercado Negro. Junto a sus perros demonios, el gobernante preguntó por Hiruko, su más espléndida mascota demonio. Hiruko estaba obteniendo cada vez más poder. Como un demonio sin forma, le resultaba más fácil adquirir los poderes y características de otros demonios. Sin embargo, satisfecho con el progreso, fue avisado por uno de sus subordinados de que un exorcista había llegado a la ciudad. Este exorcista no podía, de ninguna manera, descubrir su plan. De nuevo en la celda, Fuyu ideó una distracción. Advirtió al carcelero que su compañera estaba sufriendo de un fuerte dolor de estómago y estaba en gran peligro. Tal como había predicho, al tener la espalda del carcelero, utilizó las cadenas de sus muñecas para apresarlo y conseguir la llave. A su compañera le recomendó que se dirigiera al clan Magoichi y que no se preocupara por ella, porque un aliado muy fuerte vendría a ayudarla. Al husmear los alrededores en busca de un camino de huida, observó a unos sujetos abrir una gran puerta de la cual escurría sangre del suelo.
En ese momento, fue descubierta por un guardia. Oportunamente, el poseído que el gobernador necesitaba estaba frente a sus ojos. El gobernador la sostuvo del hombro para que mirara a la mascota que había estado alimentando, ella sería el aperitivo perfecto que buscaba ofrecer. Sin embargo, eso nunca iba a ocurrir, porque un habilidoso exorcista interrumpió el castillo causando un gran destrozo a la propiedad privada, destruyendo todo a su paso hasta llegar hasta su esposa. Kuro sostuvo a Fuyu, diciéndole que se alegraba de verla bien. El siguiente invitado a la fiesta fue la jefa del clan vecino, quien se veía muy molesta por el oscuro secreto que tenía el gobernador de la ciudad. Se suponía que estaba curando a las personas poseídas no usándolos como alimento para mascotas. Se dirigió a ella como Magoichi, preguntándole si se había aliado con los exorcistas, pero eso ya no importaba, porque aprovecharía la ocasión para deshacerse de toda evidencia al cortar las cadenas de su mascota. Al liberar las cadenas, el demonio aumentó su tamaño, destruyendo gran parte del castillo. El demonio del que el gobernador se había encargado de criar apareció entre el polvo levantado por el caos. Era una criatura intimidante de 2 cabezas y una gruesa cola. Kuro saltó a la acción, pidiéndole a la jefa que se encargara de Fuyu. El gobernador, en respuesta, ordenó a su mascota, su arma definitiva, que acabara con todos los exorcistas. Levantando su dedo medio, Kuro le indicó al gobernador que podía meterse sus palabras donde no le da el sol. Nuestro protagonista se ocupó de demostrar sus grandes habilidades como cazador de demonios, asestando varios cortes en la piel del demonio y manteniéndose agarrado a su cola. Luego, con gran fuerza, procedió a darle la vuelta al demonio. Al escuchar las órdenes de su amo, el demonio reaccionó bruscamente, golpeando y esparciendo escombros a su alrededor. Hiruko se acercó al gobernador de manera espeluznante. Kuro, mientras tanto, lo observaba desde lo alto del cráneo que se erguía sobre el castillo. Al parecer, un viejo malvado necesitaba una buena dosis de miedo de vez en cuando. Con un grito agudo, el gobernador se preparó para ser devorado. Sin embargo, Kuro le perdonó la vida utilizando el gran cráneo que se mantenía en lo alto del castillo, haciendo que los colmillos atravesaran las cabezas del demonio, ejerciendo un daño mortal. Nuestro protagonista, siguiendo el sendero de no tener enemigos, le advirtió al gobernador que no volviera a acercarse a Fuyu o lo pagaría caro. Este aceptó, pero un viejo malvado es un viejo malvado, y sin previo aviso, una bala perforó su cuerpo. Pero de donde había salido ese proyectil, no eran otros más que el equipo de exterminio de los exorcistas, quienes mantenían vibras de antagonistas mientras observaban desde lo alto de un tejado. La Agencia de Exorcistas es una organización encargada del orden público, superior incluso a la policía. Durante generaciones, aquellos con talento para ser exorcistas se han reunido allí, perfeccionando sus habilidades y utilizando armas mágicas forjadas para ser más poderosas que cualquier espectro. No hace mucho tiempo, Kuro tuvo una conversación con su abuelo sobre esta agencia. A Kuro le otorgaron su licencia de exorcista cuando tenía apenas 10 años, y aunque eso fue hace mucho, lo recordaba bien. Además, fue llamado en varias ocasiones para misiones especiales por la oficina central. En la organización se reúnen guerreros temibles, compañeros en los que se puede confiar, pero también está llena de personas con las que Kuro preferiría no encontrarse. El destino no tardó en cruzarlos de nuevo, poco después del incidente. ¿Cuál era el objetivo de estas personas? ¿Ejecutar a Fuyu o al gobernador de la ciudad? Mientras Kuro divagaba, una voz interrumpió sus pensamientos. Era la chica conocida como Mikuri Yatsumuji, quien, con evidente vergüenza, le reprochó a Kuro del por qué no se presentó a la reunión de matrimonio que planearon. Tanto la jefa de la casa de apuestas como Fuyu quedaron desconcertadas ante esta revelación. Kuro, sin embargo, no tenía idea de lo que esta chica loca estaba diciendo. Pero, irónicamente, esa falta de simpatía era justo lo que a Tsumuji le gustaba de él. Al recordarlo, era cierto que el abuelo de Kuro lo había comprometido con Tsumuji, aunque, como siempre, Kuro no le había dado importancia, y lo olvidó por completo. La chica continuó con su discurso, afirmando que su querido abuelo la había elegido como esposa para evitar que Kuro tuviera que sacrificarse ante el temible demonio sellado. Sin embargo, en su fantasiosa mente, Tsumuji dedujo que Kuro rompió el compromiso porque no quería convertirla en un sacrificio para el Kyuubi. A pesar de que mucha gente le temía, esas acciones demostraban por qué Kuro era una persona fuerte y majestuosa. Fuyu entendía perfectamente la descripción que Tsumuji hacía de Kuro y, sorprendentemente, asintió en señal de acuerdo. Aún así, se preguntó por qué Kuro aún mantenía cerca a la chica que había sido usada como sacrificio para protegerla. Mientras reflexionaba, notó algo familiar en la apariencia de Fuyu. Esta chica, un zorro poseído, no estaba bajo el control de cualquier demonio, sino del legendario Kyuubi. Esa revelación sacudió a todo el escuadrón de exorcistas.
Sin más dilación, y bajo las órdenes de Tsumugi, se lanzó la orden de capturar a la poseída, mientras los malentendidos no paraban de aparecer uno tras otro. Quien ocultaba su rostro con vendajes arremetió primero contra Kuro, advirtiéndole que desobedecer las órdenes de la agencia de exorcistas era algo imperdonable. El segundo ataque fue un proyectil lejano que Kuro evitó con facilidad. El exorcista de extraña apariencia era Mononobe Gyoubu, de un linaje desconocido. Había rumores de que estaba poseído, lo cual no es algo que inspire mucha confianza. Mononobe lo confirmó. Tras cometer un error en una misión, la corte marcial lo liberó de la pena de muerte, pero bajo una condición: llevar un sello que explotaría si cometía otro error. Ya saben, porque a nadie le gusta una segunda oportunidad sin la amenaza de que te explote algo en la cara. Le dijo a Kuro que parecía estar usando bien a Fuyu como carnada también, a lo que Kuro negó rotundamente. Como si fuera a dejar que su esposa sea tratada de esa manera. La chica más callada del escuadrón por fin habló. No podía entender cómo alguien podía romper las reglas de la organización, así que llamó a su arma mágica para juzgar la situación. Le preguntó a su marioneta si Fuyu era segura, y el muñeco respondió negativamente. Según ella, Fuyu representaba un peligro desconocido, y por lo tanto, debía ser eliminada. Esta chica, que claramente tiene vibras de jefa final, le dio a Kuro dos opciones: entregar a Fuyu o no garantizar la supervivencia de los involucrados, incluidos los vendedores del mercado negro que probablemente ya estaban pensando en huir del caos. Fuyu saltó inmediatamente, argumentando que las personas de la ciudad no tenían por qué verse envueltas en este asunto. Tsumugi, harta de escucharla, le pidió a Fuyu que dejara de rogar por su vida. Con total descaro, sugirió a Kuro que la entregara y prometió no reportar las ofensas a la central, insinuando además que Fuyu había engañado a Kuro para quedarse con él. Fuyu, por supuesto, no era de las que se echaban atrás. Decidida, se acercó a desafiar a Tsumugi, asegurándose de que esta rompehogares no se interpusiera en su relación con Kuro. Aunque siempre había considerado que su vida no tenía mucho valor, ahora tenía una razón para pelear, y no iba a ceder ante esta loca. Sacó la lengua y comentó que no debería interferir en el camino que Kuro fue forjando. La respuesta de Tsumugi fue una simple mirada envidiosa y un insulto resentido. Kuro, ya cansado de todo el drama, apartó a Tsumugi antes de que intentara ponerle las manos encima a Fuyu. A veces, lidiar con estos problemas es más complicado que exorcizar demonios. La marioneta de la titiritera se pronunció nuevamente, afirmando que atacar a un exorcista era una ofensa grave. Citó la regla número 2 de la organización, la cual dictaba que cualquier rebelión debía ser castigada con la muerte. Sin más, la inmensa marioneta intentó atacar a Kuro. Pero él, decidido a acabar con todo este lío de una vez por todas, sacó un papel. Sí, un simple papel, pero con mucho significado. Es hora de poner fin a esto de manera justa, dijo Kuro con una calma que sorprendió a todos. El papel era una solicitud oficial para que su matrimonio con Fuyu fuera reconocido por la agencia de exorcistas. Y en un movimiento inesperado, pidió a todos los presentes que se cambiaran a vestimentas más formales y volvieran más tarde para la ceremonia. El escuadrón quedó atónito. ¿Kuro, casado con una poseída? ¿Qué clase de giro de trama era este? Bueno, había una regla en la organización que permitía a los poseídos evitar la pena de muerte si el consejo lo aprobaba. De hecho, ya se había aplicado antes con el hombre vendado. La marioneta, tras deliberar, decidió que la solicitud de Kuro era razonable y la juzgó como algo legal y justo. Así que, con este inesperado giro, Kuro y Fuyu debían visitar al consejo de la agencia para hacer su matrimonio oficial. Y si alguien osaba tocarles un pelo antes de eso, sería severamente castigado. Un pergamino de Tsumugi, lleno de energía, flotó en el aire y confirmó que la declaración había sido aceptada. La reunión sería dentro de 7 días, y hasta entonces los recién casados debían dirigirse a la sede del consejo. Si no asistían a tiempo, serían considerados infractores de la ley. Y con eso, la pareja de tórtolos escapó rápidamente de la escena, sin decir ni una sola palabra más. El hombre de vendajes, sorprendido por este desenlace, reflexionó que ahora ya no podían atacarlos. Sin embargo, sabía que, si el consejo les daba una sentencia negativa, ambos serían enviados a la guillotina. De algún modo, estaba ansioso por ver cómo se desarrollaría todo en la sentencia. Tsumugi, por su parte, estaba en shock. No podía creer que, al final, la rompehogares todo este tiempo fue ella. Lo siento, amiga, muy tarde. Kuro y Fuyu corrían a través del bosque, moviéndose a toda velocidad. Solo tenían 7 días para salvar su relación. Mientras avanzaban, Kuro, con una expresión seria, se disculpó. Sabía que su decisión egoísta los había puesto en la mira de varios individuos problemáticos.
Sin embargo, Fuyu, fiel a su estilo, no parecía preocuparse por eso. Lo que más la sorprendía era el ingenioso plan de Kuro para salir de esa situación. Además, si lograban que su matrimonio fuera reconocido, habría una celebración con la gente de la agencia. Este detalle alegró a Fuyu, y no era una celebración cualquiera, al ser un evento en el consejo, donde se reúnen las casas de la nobleza, la boda sería lujosa. A pesar de seguir corriendo, Kuro no pudo evitar preguntarle a Fuyu si realmente lo seguiría sin importar las circunstancias, incluso si tomara decisiones egoístas. Para él, siendo exorcista con tanta experiencia, tenía en mente que una boda era algo irrelevante para su estilo de vida, pero ahora, al conocerla, sentía que no era una pérdida de tiempo como antes pensaba. Había pasado años concentrado en su trabajo, alejándose de una vida familiar. Sin embargo, al lado de Fuyu, las cosas ahora parecían diferentes. Ella respondió sinceramente, con felicidad. Ya sea en el infierno o en el cielo, estoy decidida a estar a tu lado. Kuro, al mirarla, lo entendió. Si decidió vivir con ella, entonces, mientras tuviera el poder que había forjado a lo largo del tiempo, la protegería con su vida. Aunque no lo expresara con muchas palabras, su compromiso era evidente. Cuando un exorcista serio y enamorado como él decide proteger a alguien, es mejor que los demonios y humanos se preparen.